maravilloso cuando las cosas antes de la prédica como que se ordenan y te dan la introducción. Resulta que el pastor decía de una manera tan clara de la bendición tan grande que es cuando el evangelio llega a una familia y se va pasando a los hijos y posiblemente los hijos de los hijos. Y muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de que nuestros hijos nacieron en el ámbito de un hogar cristiano, escuchando la palabra de Dios. Yo de por sí soy afortunado. Te voy a dar este detalle que tú no sabías. El evangelio llegó a mi familia hace aproximadamente 70 años. Yo soy la tercera generación de cristianos. La primera o el primer que se convirtió, eso está entre mi mamá y mi tío, por allá por los años 50. El evangelio llegó, de ahí alcanzó a mi abuela, alcanzó otros miembros de la familia, alcanzó a algunos de mis hermanos, y los hijos de algunos de nuestros hijos también profesan el evangelio, de manera que esto definitivamente es algo maravilloso. Y recientemente tuvimos un predicador aquí que él dijo que era la sexta generación de creyentes, sexta. Wow, qué bendición cuando el evangelio llega y se enraiza en una familia y sus generaciones. Señores, para que no me echen de menos los jóvenes, por favor, guarden sus celulares, vamos a atender a la palabra de Dios, suelten eso y vamos a continuar. Pero ¿qué resulta? No todo es maravilloso, ni el evangelio siempre se propaga de generación en generación. Y de hecho, si alguno que sabe de dominó le presta atención a esta imagen que tenemos, va a encontrar un detalle. ¿Cuál es? ¿Quién lo vio ya? ¿Qué hay? Eso se llama ¿cómo? Un chivo. ¿Qué es un chivo? Cuando se mete una ficha que no corresponde. Y entonces lo lindo del caso es que el juego sigue avanzando, 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 hasta que llega un momento al final del juego que todo el mundo tiene ficha, pero no puede terminar el juego. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en el camino se introdujo una ficha equivocada. Adivinen qué, yo quiero hablarle de una experiencia similar que pasa con los padres creyentes y la conversión de sus hijos. Este es un pasaje que debe servirle de aliento a aquellos que después de muchos años predicando el evangelio a sus hijos y siéndole de testimonio, sus hijos simplemente no obedecen al evangelio. Pero también hay algunos que en su forma defectuosa le han predicado a sus hijos y a veces pueden estar pensando que sus propias calamidades y fracasos se han convertido en un obstáculo para que sus hijos no vengan al evangelio. Para ambos tengo buenas noticias y también voy a tratar de entablar un diálogo con los jóvenes que se encuentran aquí. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos testimonio en la Escritura y gracias por haber visitado nuestras familias generaciones atrás. Gracias, Señor, por los santos hombres de Dios que dejaron sus tierras y vinieron a predicar a un lugar hasta difícil en la época del tirano. Y, Señor, tú te complaciste en traer salvación incluso a los que estaban antes que nosotros. Y nosotros intercedemos en esta mañana por los que vienen detrás de nosotros. Que tu gracia no se detenga con nosotros, sino que también alcance a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y que como dijiste tú de Abraham, que tú sabías que Abraham iba a ordenar su casa después de él para que te siguieran. Por favor, Señor, haz germinar tu palabra. Sobreponte a nuestras limitaciones y ten victoria sobre nuestros fracasos. En el nombre de Jesús, amén. Fíjense, este chivo que se ha metido
al estilo dominó en la propagación del evangelio, ha producido dos situaciones en padres creyentes. Una, algunos padres tienen una sensación de derrota porque ellos no pudieron, no lograron transmitir la salvación a sus hijos, como que eso es capacidad que Dios nos ha dado. Y otros que en algún momento de reflexión en una etapa avanzada de la vida pueden sentir: yo soy culpable de que mis hijos no se convirtieran. Pero también, adivinen qué, tengo un regalito para los hijos. Muchos hijos no han tomado el provecho, la bendición que es tener padres cristianos. Mi mamá, antes de yo nacer, escogió dos tremendos nombres: Daniel Elías. Recuerdo haber estado en la iglesia desde edad muy temprana. Mis grandes actividades, yo soñaba con ir al campamento en La Vega. Y ya lo que era una locura era cuando hacían un social y cuando los misioneros daban cocaleca, ya ustedes saben, con esas cosas que entusiasmaban a los muchachos de antes, cocaleca y culé y todo eso, eso era maravilloso. De manera que mi vida ha venido transcurriendo, gracias a Dios, bajo la protección del Evangelio. Pero en algún momento yo no caminé bien, como pasa con muchos de nosotros. Y algunos siguen caminando mal, como pasa con algunos de nuestros hijos. Y hoy yo quiero hablarles, les quiero presentar un modelo de conversación para comunicar el Evangelio. Porque si nosotros seguimos haciendo nosotros responsables de la conversión de nuestros hijos, más allá de la responsabilidad que Dios nos ha dado de predicarles y de serles de buen testimonio, y si nosotros seguimos culpando a los demás cuando sus hijos andan en desobediencia, hermano, nosotros vamos a terminar en un juego que no cuadra. Porque la salvación, ¿de quién es? No sabemos esa. ¿De quién es la salvación? De Jehová. Y nosotros podemos ser instrumentos útiles ¿para qué? Para predicarles. Pero nosotros no tenemos capacidad de convertir a nadie, ni a nosotros mismos. Pero sí podemos insistir. Sí podemos ser atalaya de nuestros hijos. Y hay un personaje de una persona, un relato de un encuentro que tuvo Jesús, nada más y nada menos que Nicodemo. Nicodemo ha venido a ser en la Biblia y para muchos predicadores como cuando agarran un ladrón en un barrio. ¿Qué pasa cuando agarran un ladrón en un barrio? Que hasta los mancos le dan. Todo el que pasa por Juan 3 tiene la necesidad de darle a Nicodemo. Yo quiero ver Nicodemo desde una perspectiva desapasionada y de cara a un hombre que se le presentó la salvación, se le comunicó la necesidad de salvación y él dijo: eso es lo que yo necesito. Lo que debería estar pasando con muchos de nuestros hijos. Que nuestros hijos, cuando se les predica en nuestra casa, muchos de ellos logran abstraerse y de una manera casi mística dejan el cuerpo aquí, pero se trasladan en alma a algún sitio del universo donde no escuchan a papá o a mamá, porque lo que me interesa es que se callen. Y a veces tú le puedes preguntar: oíste, dice que el qué, porque ellos estaban, ya tú sabes, lo lejos. ¿Esa descripción se parece a ti o se parece a mí? Se parece a la mayoría de nosotros. El pasaje que quiero compartir es Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, que debe ayudarnos a comprender esta situación. Y Juan capítulo 3, versículo 1. Yo debo establecer
antes de iniciar el análisis del texto, que recuerden que por el simple hecho de encontrarse en el Evangelio de Juan, el tema principal de todo lo que se relata en Juan, que es la vida eterna. Recuerden que dice Juan 20:31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo que el Hijo de Dios y para que creyendo tengan ¿qué? Vida en su nombre. Es decir, señores, que de los 12 discursos y 7 milagros que Juan escogió para comunicar que Jesucristo es el Hijo de Dios, el encuentro con Nicodemo es uno de ellos. El encuentro con Nicodemo es un mensaje evangelístico y el mejor y más completo y eficaz de todos los mensajes, porque vino no a través de uno de los siervos del Señor, vino a través del Señor mismo. Y si se dan cuenta, también en el Evangelio de Juan se hace, o en los evangelios, se hacen una serie de menciones sobre la vida eterna. Mateo la menciona 3 veces, Marcos 2, Lucas 4, pero Juan menciona vida eterna ¿cuántas veces? 20. ¿Ok? Menciones de la vida como tal, Mateo la menciona 11, Marcos 7, Lucas 14 y Juan ¿cuánto? 42. De manera que todo lo que estamos viendo en el libro de Juan tiene una alta carga de evangelismo. Y nos dice el pasaje en Juan capítulo 3 y versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y se pudiera decir que este era un hombre completamente realizado en todos los órdenes de la vida. Y muy parecido a los planes que nosotros establecemos, que decimos cuando somos jóvenes, y pensando en muchos de los jóvenes que están aquí, jóvenes profesionales, que ya en su momento muchos de nosotros dijimos, a los 24, a los 25, yo tendré mi casa, estaré casado, tendré hijos, estaré graduado y todo ese tipo de cosas. Bueno, Nicodemo parece que había alcanzado muchas de esas cosas porque el simple hecho de que él fuera un principal entre los judíos, es casi seguro que él fuera miembro del Sanedrín, el conjunto de sabios que lideraban todos los aspectos de la vida de Israel. Esto implica que él tenía más de 30 años, que él es casi seguro que estuviera casado, que tenía un oficio y aparte de eso era inmensamente rico. Todo eso y cualquiera diría, ¿y qué le pudiera faltar a Nicodemo? Bueno, lo mismo que le falta a muchos de nuestros hijos que están criados en un ambiente, yo te diría, de ventaja, en un ambiente donde Dios les ha compartido la bendición de tener padres creyentes, donde el medio en que nos desenvolvemos no es un medio necesariamente de necesidad, sino que por el contrario, nuestros hijos casi todos apuntan a tener una vida de éxito. Y aparte de eso, él era un maestro. Él conocía las escrituras, era una persona de respeto y tenía una conducta por encima de todo reproche o cuestionamiento. Elías, ¿de dónde tú sacaste todo eso? Del versículo 1, ahí está todo eso. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros, señores, pensamos, y yo mismo pensaba cuando era muchacho, cuando yo sea grande, yo voy a haber vencido una serie de situaciones en la vida. Yo seré una persona de respeto, yo trabajaré, haré un sinnúmero de cosas, pero no necesariamente tenía ese entendimiento de que independientemente de la edad que yo alcanzara, yo seguía teniendo una necesidad espiritual, una necesidad de venir al Señor, de conocer a Jesucristo. Oigan, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces
si no está Dios con él. Mira, incluso Nicodemo tenía un entendimiento correcto acerca de Jesucristo. No que no fuera mejorable, pero estaba claro, Jesús había venido como maestro, aunque ciertamente vino como más que maestro, y hacía una serie de señales que lo ratificaban como mensajero de Dios. Y era posiblemente uno de los iluminados que dentro del grupo de los judíos reconocía que alrededor de ese Jesús estaba sucediendo algo interesante, algo nuevo. ¿Y qué resulta? Señores, que a veces muchos cuando exponen este pasaje les roban la bendición de lo que él comunica realmente y piensan y lo comunican como que Jesús le dio un boche a Nicodemo, porque viene Nicodemo en buena lid, de una forma amistosa, en reconocimiento, y le dice al Señor, sabemos que tú has venido de parte de Dios. Y mira la respuesta de Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa esta respuesta que nosotros pudiéramos decir, wow, qué respuesta como tan ácida, como, ¿por qué el Señor sería así con Nicodemo? Bueno, vamos a poner la cosa un poco en perspectiva. Lo primero es que Nicodemo no estaba interesado en ir a entregar un documento, ni en decirle, mira, el grupo de los fariseos te apoyamos porque nosotros queremos reconocer los talentos jóvenes como tú, sino que él fue con una preocupación más allá. Él quería tener un diálogo con el Señor. Él estaba interesado en algo que muchas veces nosotros pasamos por alto. Él quería saber si él pertenecía o cómo llegar al reino de Dios. Y aborda a Jesús con esta introducción. ¿Y qué hace Jesús? Y dice, no, 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 yo sé por lo que tú vienes y lo que tú necesitas. Y Jesús salta tres, cuatro declaraciones más. Le dice, oye, 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 espérate, antes que sigamos. Te es necesario nacer de nuevo. Y así como muchos de nuestros hijos que pueden tener paralelos con los personajes de la escritura, hay algo que es indiscutible. ¿Qué es lo que necesitan nuestros hijos? ¿Qué es lo que necesitan nuestros hijos? ¿Qué necesita Rosalía? ¿Qué necesita Jiré? ¿Qué necesita Pablito? ¿Qué necesita Marquito? ¿Qué necesitan todos los que están aquí? ¿Qué necesita mi sobrino? ¿Qué necesitan todos? Nacer de nuevo. Y esta declaración del nuevo nacimiento era muy avanzada para Nicodemo. Era tan avanzada que él simplemente no pudo comprenderla, porque Jesús se le fue varios pasos. Él decía, y posiblemente algunos estaban hablando, oye, de seguro que muchos de nosotros nos gustaría poder hablar con este Jesús. Pero Nicodemo no se quedó en la intención, él se fue al hecho. ¿Y qué hizo? Fue a él de noche. ¿Por qué de noche? Porque si Jesús está en un momento en que está aumentando su popularidad, ¿era posible tener un diálogo con Jesús rodeado de gente? No. ¿Cuál era el mejor momento? De noche. ¿Y qué pasa? Él va donde Jesús de noche, pero él va no solamente con la disposición de que Jesús lo conozca, él quiere conocer, él quiere entender, él tiene inquietudes en su alma que Jesús las conoce de antemano y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y tú dirás, pero ven acá, ¿cómo va a ser? Ya Nicodemo no era un muchacho, Nicodemo ya había sobrepasado los pecados de la juventud, Nicodemo era una persona realizada, Nicodemo era una persona con una vida moral aceptable, era incluso maestro de Israel. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? ¿Te es necesario qué? Nacer de nuevo. ¿Por qué hago esta observación? Porque quizás nosotros necesitemos retomar el mensaje para con nuestros hijos de que
te es necesario nacer de nuevo. Y cuando tú introduces un término tan posiblemente sofisticado que el mismo Nicodemo ni se dio cuenta cuando pasó por delante de él, esto es una magnífica oportunidad para provocar la necesidad en el alma de tus hijos y ellos te digan, papi, mami, ¿qué significa nacer de nuevo? Porque nosotros todos somos especialistas en llevar una serie de rudimentos y de prácticas. No oiga toquicha, no vea a Hochi RD, no vea esto, no vea lo otro, no use faldita demasiado corta. Cosas que todas tienen algún valor de sabiduría, no digo que no, pero la necesidad de nuestros hijos no es un cambio moral o conductual y nosotros siempre debemos retarlos con un mensaje directo y claro como el que el Señor le dijo a Nicodemo. Te es necesario que nacer de nuevo. Y este nuevo nacimiento, este mensaje del nuevo nacimiento, debe ser un mensaje que no esté rodeado de muchas otras cosas, porque en el momento de la corrección y a veces de una pela, oye, el que esté necesario nacer de nuevo como que no hace liga en ese momento. Pero tú en su momento, tú lo corriges y luego aparte le puedes hablar del fracaso moral, del fracaso conductual y por qué a pesar de los esfuerzos que nosotros hacemos, la solución, el punto clave es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y eso obligatoriamente va a traer preguntas de parte de los muchachos. Porque si lo trajo de parte de Nicodemo y eso, que era un maestro. Pero es necesario que yo defina lo que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una experiencia del hombre para con Dios en que se da una transformación tal que es como si hubiera nacido de nuevo. No necesariamente centrada en un elemento en particular. Yo recuerdo que una vez me encontré con una señora muy destemplada y de boca lamentable del trabajo. Y un día me la encuentro y la veo con una apariencia diferente. Digo, hola, ¿y cómo tú estás? Y me dice, mira, ya yo me convertí. Digo, oh, qué bueno. Y como punto de demostración de su conversión, me dice, ya yo no estoy usando pantalones. Digo, wow, ¿y esto qué tiene que ver con salvación? Nosotros muchas veces asociamos una transformación completa, profunda, general, que es lo que consiste el nuevo nacimiento, que el que lo vive es como si fuera una persona nueva. El nuevo nacimiento no consiste en dejar de fumar, ni en dejar de beber, ni en dejar de bailar, ni en dejar de ver cosas inadecuadas en las redes. Es una transformación que va más allá, que puede incluir eso y mucho más, de tal manera que desde adentro hacia afuera se puede considerar como una persona nueva. Pero ¿qué pasa con nuestros hijos? Que nuestros hijos se han especializado en la conducta que les evita problemas. Tú sabes cómo es papi, tú sabes cómo es mami. Papi, tú sabes que es muy difícil y mamá es neurótica. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me conduzco como ellos esperan sin que necesariamente se haya dado el nuevo nacimiento. Incluso ellos simulan una vida religiosa, pero aún la mejor de las vidas religiosas no es suficiente hasta que se experimente el nuevo nacimiento.
Y esta sería una oportunidad maravillosa para cuando ustedes lleguen a su casa en un momento, oigan, no de tensión, ustedes se sienten con cada uno de sus hijos y le pregunten, ¿tú has nacido de nuevo? Y si no te entiende, mejor, porque es una oportunidad ¿para qué? Para tú ilustrarlo, así como el Señor hizo con Nicodemo. Háblale de esa necesidad que tiene su alma del nuevo nacimiento. Nicodemo, que realmente Jesús le pichó una pelota demasiado fuerte, como él todavía tiene su mentalidad de judío, de herencia, de rituales, de privilegios propios de la nación de Israel, y de seguro de una creencia y de un judaísmo que venía a través de las generaciones, Nicodemo opta por hacerse el imbécil. Él no, cuando Jesús le tira esa, él dice, no, no, espérate, yo no voy a forzar con este hombre porque veo que me la tiró muy fuerte. Y le hace la pregunta, ¿cómo puede un hombre siendo viejo? Él se quedó ¿dónde? En el nacimiento físico. Esta declaración es tan chocante como novedosa. Y él lo que dice es, explícame. Hijos que se encuentran en este momento escuchando este mensaje, para bien de tu alma, cuando tus padres te prediquen, compartan el evangelio contigo, porque se sobreentiende que todo padre creyente está comunicando el evangelio a su hijo, ¿sí o no? ¿O eso es algo especial? No. Incluso todavía va mucho más allá que simplemente ser atalaya, porque esa es tu propia sangre. ¿Okay? Y entonces Nicodemo lo que quiere saber, ¿hay algo que yo pudiera hacer? ¿Hay algo que de lo que yo pudiera valerme para experimentar esto? Primera pregunta. Le hace la segunda pregunta. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque posiblemente le está viendo una conexión entre los padres, la condición espiritual de los padres y la condición espiritual de los hijos. Te quiero decir esto, hijo, que estás entre nosotros. No hay ninguna conexión espiritual, ninguna conexión entre la condición espiritual de tus padres y la condición espiritual tuya. Tú tienes que venir por separado al Señor. Y algunos dicen, no, es que mira, es que yo me le agarro a Dios de la batola y Él tiene que dejarme pasar porque mi papá, mi mamá, la iglesia. ¿Sabes lo que está diciendo? Lo que está diciendo Jesús. Jesús, en unas cuantas palabras, le ha desmontado todo el sistema a Nicodemo. Y Nicodemo se está dando cuenta que él no entiende todavía nada. ¿Acaso puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? No, el nuevo nacimiento no tiene que ver con el nacimiento físico. No, el nuevo nacimiento no se hereda de los padres. Tampoco yo nací cristiano. Y a veces cuando tú hablas y le predicas a personas, tú le dices, dime un momento en el que tú entendiste, tuviste convicción de pecado, lo que fuera, y no te lo saben decir. Porque posiblemente ellos arrastran una tradición. En otra ocasión yo le conté esto a la congregación. Yo estaba en Centroamérica en un hotel y el comedor estaba vacío. Y entra un famoso negociador y conciliador religioso que ya no está en este mundo. Y yo estoy en esta esquina y él entra por allá y le digo, hey, Don, venga. Me pongo a hablar con él. Y en esos días habían unos temas, elecciones, problemas, y hablando con él ahí. Y le digo, oiga, Don, dígame una cosa. ¿Usted ha nacido de nuevo? Y él me mira y me dice, no, ¿cómo así?
Y yo le explico. Entonces, él me dice, yo nunca he tenido una crisis de fe de esa naturaleza. Si tú nunca has tenido una crisis de fe, la respuesta es bien sencilla, ¿cuál es? Tú no has nacido de nuevo. Porque no basándote en la religión de tus padres, no basándote en la religión de la iglesia, no basándote en lo que enseñan en el colegio, tú tienes que vivir una experiencia no física, una experiencia espiritual de encuentro al Señor, de reconocer tu condición de pecado, tu necesidad de salvación, que haga que el Señor te para. Y seguimos más adelante. Respondiendo Jesús, porque Jesús cada vez que le preguntan algo, Él la devuelve con más fuerza, pero siempre en amor. Recuerden, a veces nosotros somos mezquinos cuando le estamos predicando a una persona y la persona no tiene el entendimiento. Y nosotros, en vez de guiarlo en amor, lo que hacemos es que lo machacamos para que tú sepas que ni tú, ni tu religión, ni nada, tú eres un loco viejo. ¿Viste? Y puede que ganemos la discusión, pero perdamos la oportunidad de predicarle un alma. Jesús se refiere a una experiencia personal, perdón, Jesús, respondiendo Jesús, de cierto te digo. Dos veces, de cierto tienes que estar nacer de nuevo, y de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Recuerden que si había uno que se sabía todos los rituales, todas las oraciones, toda la fórmula, ¿quién era ese? Nicodemo. ¿Y qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Mira, es el que no viene de un nacimiento físico, porque ya estamos claros que por ahí no es. Pero tampoco viene del ritualismo, de lo cual los judíos eran especialistas. Jesús se refiere a una experiencia personal e individual que todos deben vivir para poder entrar en el reino de los cielos, experimentar la salvación. No mediante una conexión sanguínea, sino espiritual. Jesús se está refiriendo al agua y me chocó tanto que algunos cuando ven el agua entienden que es el bautismo. Pero sabemos que el bautismo no es equivalente ni requisito ni garantía de salvación por una sola persona que desmontó eso. ¿Cómo se llamó? El ladrón de la cruz. Que estando en la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto que te digo que hoy, y sospecho que a él no lo bautizaron después que murió. Ahí no tengo mucha claridad, pero creo que no. Entonces está refiriendo a una relación, a una limpieza de todos los pecados. Y a veces nosotros tratando de allanar el vocabulario, lo hacemos tan simple que le quitamos su poder. Cuando estamos hablando del nacimiento del agua y del espíritu, no es a que tú abandones ese pecado de la mentira, porque tú eres muy respondón, porque tú metes la mano en la cartera de tu mamá, porque no nos referimos a esa cosa. Cuando estamos hablando del nuevo nacimiento, estamos hablando de una limpieza total que afecta simultáneamente todas las áreas de la vida. Es una renovación del espíritu que hace que una persona que lo experimente sea una persona como nueva. Tanto es así que a veces nosotros dejamos de vernos durante años con una persona y cuando nos encontramos con ella, la misma gente dice, pero tú tienes algo diferente. ¿Qué es lo que pasa a ti? ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Qué fue? Porque tú eres diferente. Y es que
hasta a veces hay manifestaciones visibles de una persona que ha sido transformada, porque la expresión de su rostro, el gozo con el que vive, la visión de la vida, todo se ve diferente cuando ha sido nacido del agua y del espíritu. Y aunque muchos de nosotros y nuestros hijos tienen pecados particulares, tal como yo los tengo, hablemosle de esa condición general que amerita del nuevo nacimiento. No porque tú eres vanidosa, no porque tú eres orgulloso, no porque tú eres ladrón, no porque tú eres mentiroso, no porque todo eso está bien, pero el Señor te quiere limpiar de un todo, un lavado que va más allá de tú apartarte de algo en particular. Y a veces nuestros hijos son especialistas en decir, ah, no, me llamaron la atención por esto. No te preocupes, eso nunca más va a suceder. Y dejan de practicarlo externamente, pero por dentro los come la misma pasión que antes. Oigan, esta prédica se le está poniendo fácil a ustedes, padres. Siéntense con sus hijos y vamos a hurgar en ese corazón. Mi deseo no es atacarte, mi deseo no es acusarte, mi deseo es hablarte del nuevo nacimiento con un amor y una actitud parecida como la que Jesús tuvo con Nicodemo, a pesar de que ya Nicodemo había vencido una etapa tan difícil como la adolescencia. Hablando con mis contemporáneos, ¿verdad? A mis casi 60 años, yo digo que lo más bonito que tiene la juventud, ¿tú sabes qué? Que se va y no vuelve. Porque yo verme otra vez con esa necesidad de aceptación, queriendo ser el payaso, queriendo ser el bonito, queriendo ser el inteligente, queriendo hacer esto. Yo no quisiera volver a vivir esa etapa. Y él había sobrepasado todo eso, pero igual tenía necesidad de ¿qué? Del nuevo nacimiento. Pregúntale al lado a tu hijo si lo tiene, o a tu hija. Al oído tú le preguntas, ya tú naciste de nuevo. Y si no, toma este tiempo ahorita y en la comida, de nuevo, no lo mezcle con pleito, no lo mezcle con regaño, no lo mezcle con acusaciones. Llévatelo aparte, llévatelo aparte. Vamos a ir a comer, ven, vamos a hablar, vamos a pasear. Siéntate aquí en mis piernas y todavía no es tan grande. Aunque yo ya viejo me sentaba en la pierna de mi papá, el pobre. Pero ¿sabe qué? Pregúntale acerca del nuevo nacimiento, porque a lo mejor lo que nos está faltando para ser más efectivo en aquella obra que solo Dios puede hacer, pero que nos puede utilizar a nosotros como agentes, es que hagamos las preguntas correctas. Las preguntas o digamos las cosas que pueden traer preguntas de allá para acá y así nosotros poder ministrarle a nuestros hijos. Este nacimiento del agua y del espíritu no es el resultado del producto de esfuerzo personal ni una reforma conductual. Y miren, tengan mucho cuidado porque hay mucha gente que tiene por estándar y por norma, no, que yo soy reformado, esto y lo otro. Y el problema no tiene que ver con reformado, tiene que ver con ¿qué? Con nuevo nacimiento. Si hubiese existido un término diferente al nuevo nacimiento que Jesús hubiera podido utilizar, de seguro lo utilizara. Pero como el término que es puntual y el que se necesita y el que verdaderamente va más allá de la religiosidad, porque tú puedes decir, yo soy bautista, no importa, te hace falta que el nuevo nacimiento. Yo soy reformado, no importa, que te hace falta el nuevo nacimiento. No, porque yo soy pentecostal, igual a ti te falta que el nuevo nacimiento. Todos necesitamos el nuevo nacimiento. Y posiblemente nuestros hijos, jugando a la astucia, lo van posponiendo aún de tener la gran bendición de que sus padres, sus tíos, abuela, comparte el evangelio contigo. Gachi recuerda eso. Hasta se me aguan los ojos de pensarlo.
mi abuela iba con ese muchachito indeseable a la iglesia. Ese muchachito que le respondía al pastor. Ese muchachito que agarraba un himnario de la nada y se ponía a cantar en medio de la prédica. Ese muchachito que se paraba en la Santa Cena. Pero mi abuela me llevó y aguantó todo eso. Un día yo conocí al Señor. No desmayes. No desmayes. Y recuerden, hijos, si tu papá te está hablando del nuevo nacimiento y tú no entiendes ni papa, sé humilde y dile, papi, mami, háblame del nuevo nacimiento, porque tú dijiste eso y yo verdaderamente, yo no entendí mucho de eso. Háblame en qué consiste el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que yo tenga vida eterna? ¿Es algo que yo tengo que hacer o dejar de hacer? ¿O es algo que tiene que suceder conmigo? Cuando se combina la gracia de Dios, a veces mediante los propios padres, y qué gozo cuando un padre puede decir, guié mi hijo al Señor. Cuando eso se conjuga con el interés de la persona que va respondiendo al llamado de Dios. Y entonces aquí es donde viene la declaración importante. La declaración que es la neurálgica. Y la que dice, ¿tú sabes qué? En el versículo 6 dice Jesús, lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Puso Dios en ti como padre la capacidad de producir vida espiritual a partir de la relación sanguínea o carnal que hay entre tú y tus hijos. Eso es una capacidad que Dios puso en ti, papá. Parece que sí, o no estamos claros. ¿Puso Dios en ti la capacidad de producir vida espiritual y de producir el nuevo nacimiento simplemente por el vínculo sanguíneo con tus hijos? La respuesta es sencilla. ¿Cuál es? No. Entonces, si tú, después de haberle predicado a tus hijos y de haberle provisto todos los medios de la gracia, que van desde el tiempo en la casa, desde el testimonio, desde la explicación, desde la interpretación, desde tu estilo de vida y todo ese tipo de cosas, más otras que podemos hacer, pero que no sustituyen la responsabilidad de los padres, que colegio, que campamento, que todo donde se vaya a predicar. Y eso estaba tan enraizado en mi tiempo que en la pequeña congregación donde yo iba, se preguntaban, ahí en el campamento, y el campamento costaba 6 pesos cuando eso. Oigan eso. ¿Y quiénes no tienen dinero? Bueno, el asunto es que todo el mundo vaya. Y muchos conocimos y recibimos el impacto positivo ¿de qué? De Dios. ¿En dónde? En un campamento. Pero eso para nada elimina la responsabilidad de los padres que predicarle. Entonces, si tu padre que me estás escuchando, tú le has predicado con tus fortalezas y debilidades a tu hijo, a tus hijos, y alguno de ellos no obedece al evangelio, no te cargues por eso. Sigue orando, sigue intercediendo, sigue estorbando, sigue hablando, sigue llamando al nuevo nacimiento, pero no es un fracaso personal tuyo. Porque para que una persona venga al conocimiento de Dios, tiene que ser mediante la aceptación de la predicación. Y solamente Dios puede hacerlo. Tú no puedes hacer nada concreto más que ser un mecanismo, un agente, un vehículo para que tus hijos escuchen. Tú puedes serle de testimonio. Tú puedes utilizar figuras tan importantes como el perdón. Hay veces que los hijos cometemos cosas que ameritan algún tipo de disciplina o castigo. Pero yo quiero comunicarle que Dios
es un Dios de amor y como Padre es perdonador. Y a pesar de que tú mereces disciplina, el que merece la reprensión, yo la pospongo o la dejo de lado. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú veas en mí ese Padre amoroso que es Dios, que no me paga conforme a todos mis pecados. Porque algunos entienden que criar unos hijos en el temor del Señor es no dejarle pisar la primera. Y donde la hacen, ahí le damos su bibliazo una vez. Y es posible que tú logres buena puntuación dando bibliazo, pero no comunicando al Dios como Padre. Entonces, muchas veces los padres viven avergonzados por su propia experiencia, pero también los hermanitos, que los hermanitos no son fáciles. Decía un santo varón de Dios que de no ser por los hermanos, el ministerio fuera bellísimo. De no ser por los hermanitos, Señor, la vida congregacional fuera maravillosa. Porque los hermanitos tienen, ay Señor, perdóname por todas las veces que yo lo he hecho. ¿Tú sabes lo que pasa? Es que los hijos de fulano tenían que salir de así porque él esto. Y siempre tenemos una explicación en la cual destruimos al otro. No pensamos en la gracia de Dios. Y no oramos por esas personas, sino que tenemos ese dedo acusador, señores, toda nuestra mezquindad. Hermano, hermana, yo no te llamo a la irresponsabilidad, pero no te hagas culpable de lo que Dios es responsable. Dios te pide a ti que tú prediques, que tú cuides, que tú ordenes tu casa, pero Dios no te pide que tú conviertas a nadie. Y de hecho hay quienes tienen una cantidad grande de hijos y hay varios que vinieron al Señor y otros que no siguen al Señor. ¿De cuál tú te vas a ser responsable? ¿De los que vinieron o de los que rechazan? Dejemos que Dios sea Dios y que Dios extienda su gracia hasta quien Él quiera y oremos e intercedamos por aquellos que todavía andan en desobediencia. No te cargues por eso. Esto es algo maravilloso, lo de la salvación, porque no se limita a nuestra incapacidad. No, porque mis hijos no se convierten, porque imagínate, mis hijos son universitarios y yo lo que soy un echadía, yo limpiaba una casa, no importa lo que tú seas, Dios se sobrepone a tu incapacidad. Y si tú has tenido un testimonio deplorable frente a tus hijos, Dios no necesariamente lo va a pasar por alto, pero no va a limitar su salvación porque tú fuiste un siervo desobediente. Pero te vas a ser responsable de la parte que te correspondía a ti, que era hacerle testimonio y hablarle y estorbarle a tus hijos, dándole ejemplo de amor. Todas estas cosas para Nicodemo fueron tan novedosas que según el versículo 7, tú sabes lo que hizo Nicodemo en algún momento cuando Jesús estaba hablando. ¿Sabes lo que él hizo? Él hizo así, mira. Le abrió la boca y se sorprendió. De tal forma que, como dice el versículo 7, ¿cómo dice el versículo 7? No te maravilles, porque lo que él estaba oyendo, dice, yo nunca había escuchado una cosa así. Y aquí radica todo el asunto. No hay mérito humano alguno en la salvación del hombre, más allá que aceptar. Y por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Y la fe de quién viene? De Dios. No por obra para que nadie. No, porque yo quiero que te diga algo. Pero también hay otro tipo de hermanito que no solamente se siente derrotado porque sus hijos no han respondido todavía al evangelio, pero hay este hermanito que este es el bueno, este es el hermanito de verdad de bendición. Bueno, tus hijos no se han convertido, pero los míos sí. Porque yo lo levantaba a las 5 de la mañana y nosotros en cada esquina de cada puerta había un versículo. Y nosotros orábamos 45 minutos para comer. Y después hacíamos un devocional de 4 horas en la noche. Y yo sí lo hice bien a un hermanito que está sufriendo, un hijo que anda en drogadicción, una hija que está en la calle y que está viviendo
en gran dolor el ver sus hijos. ¿Qué tipo de corazón tan duro es que tenemos nosotros para enrostrarles y jactarnos frente a aquel que está en aflicción? ¿Quién te ha dicho a ti que si tus hijos se salvaron fueron por lo bien que tú lo hiciste? Tú le predicas que esa es tu responsabilidad. Pero la salvación es ¿de quién? De Jehová. No te maravilles de que te diga, es necesario nacer de nuevo. Y posiblemente el mensaje que nuestros hijos necesitan escuchar es un mensaje el que ellos no puedan buscar la vuelta. Porque tú dices, mira, tienes que cambiar tu testimonio. Eso está excelente. Que mira, si tú tienes un noviecito inconverso, tienes que dejar eso. Eso está excelente. Pero mira, que tú te gusta mucho la música urbana. Todo está bien. Pero a lo que nadie puede nunca simular o aparentar es el nuevo nacimiento. Háblale a tus hijos ¿de qué? Del nuevo nacimiento. Cuando tú salgas de aquí, sale encendido con ese tema del nuevo nacimiento. Y pregúntale a tus hijos, ¿has nacido de nuevo? Que no es una necesidad que va a cambiar con la edad. Quizá Nicodemo tendría 40, 50, 60 años, quién sabe la edad que tenía. Pero él le era necesario ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Y qué necesidad tiene un niño pequeño? ¿Qué necesidad tiene? También nacer de nuevo. ¿Qué pasa cuando hemos superado ya los pecados de la juventud? Nos es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Qué pasa cuando tenemos una buena conducta? Porque a lo mejor yo que tengo una buena conducta no necesito nacer de nuevo. Mi hermano, ese malvado, es el que tiene que nacer de nuevo. Igual tú, porque Nicodemo tenía la mejor de las conductas. ¿Ok? Y dice el Señor, mira, el viento sopla de donde quiere y a donde va, y nosotros nada más vemos resultados. ¿Cómo se da el nacimiento? Eso es lo que opera de Dios. Tú lo que deberías es estar diciendo, Señor, visítame, Señor, páreme, Señor, ten misericordia de mí. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta verdad? Seguirle predicando, seguir animando, seguir siendo de testimonio. Háblale de manera puntual, que los punce, no para hacerlos sentir mal, sino para llegar a esa necesidad. Tú has nacido de nuevo. El simple uso del término puede traer más preguntas. Predica más a Cristo y menos cambios externos. Oye, esfuérzate en todo por tener un comportamiento, ser buen estudiante, ser buen empleado, ser buen esposo, ser lo que tú seas que pueda hacer bien. Pero necesitas ¿qué? A Cristo. Que la gente buena, como Nicodemo, necesitaban también el nuevo nacimiento. Descansa en la realidad de que la gracia de Dios es la que salva. Y nunca pierda la esperanza en la gracia de Dios. Me gusta repetir la historia de Scofield, el autor de la Biblia de Scofield y precursor de un importante movimiento misionero en Centroamérica, que al momento de su nacimiento, su mamá enferma y en cama, pidió, Señor, haz de mi hijo un siervo tuyo. Él se fue a la guerra, se hizo abogado, vivió su vida. Luego se convirtió y empezó a predicar al Señor. Entonces las hermanas le dicen, mira, antes de morir, mamá oró por ti. Nosotros nunca te lo dijimos para no influenciarte. Pero es el resultado de aquella oración que hizo mamá. Y recuerden lo que dice Hebreo, que muchos murieron sin haber recibido lo prometido. Nunca menos subestimes la gracia de Dios. Entiende que por mejor que lo hagamos, no podemos producir vida. Y entiende que aún en lo peor que lo hagamos, nosotros no somos suficientes para impedir que Dios salve a una persona. Y con esto termino.
Vayan a su Biblia, ahora no, pero búsquenlo. Ezequías fue hijo de un rey malo. Y dice la Biblia que nadie guardó la ley de Dios de todo su corazón como Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, el más malo de todos los reyes del sur, que se excedió en hacer lo malo. Él tuvo un hijo que también venía con ese mismo germen de la maldad. Y el pueblo dijo, no, esto no lo vamos a repetir otra vez, y lo mataron. Y de Amón nació Josías, el cual buscó a Dios de todo su corazón. Y desde Josías salió uno que era malo, 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 malo. ¿Qué te quiero decir con eso? Cada experiencia individual, y hay quienes tienen padres piadosos, como lo de Sansón. Hay quienes vienen de hogares defectuosos, como el de Ana y el Cana. Hay como vienen de diferentes hogares, pero cada quien es responsable de responder al Evangelio. Hermanos, yo creo que tenemos bastante material para trabajar en nuestra casa. Recuerden, no asocien esto a los reclamos. Porque no, tú le estás hablando de Jesucristo, tú le estás hablando de amor. Quita todos aquellos obstáculos que tú puedes tener en tu propia personalidad y tráelos hasta donde ti dependa, con amor, a que ellos escuchen y dejemos que Dios haga la parte que solamente Dios puede hacer. El pastor termina. Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinarnos delante de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos y animarnos a transmitir el Evangelio a nuestros hijos. Ahora, los niños que están presentes y jovencitos que están presentes, ¿ya tú has nacido de nuevo? ¿Ya tú te has convertido a Cristo? A los niños, niñas que están aquí presentes, si te mueres hoy, ¿estás seguro que vas a la presencia del Señor? Si te quieres entregar hoy al Señor Jesús, pues queremos mostrártelo de manera personal y orar contigo. Alguien va a orar contigo, alguien va a conversar contigo de manera personal. ¿Algún niño que quiera entregarse hoy al Señor Jesús? Déjame ver, pueden levantar su mano y nosotros vamos a trabajar contigo. ¿Hay alguien? ¿Algún niño? ¿Algún jovencito? ¿Algún joven? Déjame decirte, es para todos. El Señor me salvó cuando yo tenía 17 años. Yo tuve que nacer de nuevo. El Señor tuvo que darme la vida eterna a los 17 años. Estás aquí y has escuchado el mensaje. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Algún adulto? Si no has nacido de nuevo, necesitas hacerlo. Y si deseas, estamos aquí para ayudarte. ¿Alguien desea? Si levanta la mano, podemos conversar contigo. Sin avergonzar a nadie, no vamos a avergonzar a nadie. Sí te vamos a pedir que converses con un hermano, una hermana, para aclarar este punto y que te puedas entregar al Señor. Así nacer de nuevo. ¿Hay alguien? Levantas la mano, podemos acercarnos a ti. Bien, padres, conoces la responsabilidad. Nuestra responsabilidad es compartir el Evangelio. Los padres que el Señor nos ha dado la gracia de tener nuestros hijos en el Evangelio, ninguno de nosotros,
debemos pensar que somos mejores, que nosotros hicimos un mejor trabajo. Esto es gracia de Dios. Y si es verdad que hiciste un buen trabajo, un mejor trabajo, es por gracia de Dios. Acuérdate que todos nosotros estamos totalmente afectados por el pecado. Ninguno de nosotros es bueno. Todos necesitamos a Cristo. Por lo tanto, no te ufanes porque tus hijos están en el Evangelio. Humíllate y date gracias al Señor por su gracia y su misericordia. Al mismo tiempo, ora por aquellos que todavía no han venido a Cristo. Padre, hay padres en este momento, tanto aquí presentes como probablemente escuchando a través de las redes, cuyos hijos están lejos de ti, Señor. Algunos probablemente hicieron profesión de fe, otros que no todavía, están viviendo vidas que te desagradan. Quizás algunos que son buenas personas, algunos de nuestros hijos son buenas personas, tienen buena familia, pero no han venido a Cristo Jesús para salvación. Y están creando hasta a sus propios hijos lejos de los caminos del Señor. Quiero pedirte, Señor, que tú obres en gracia. Y como dijo el Señor Jesucristo, que ninguno puede venir a Él si tú, oh Padre, no le trajeres. Por lo tanto, pedimos esa gracia. Rogamos por tu misericordia, Señor, recordando que tú dices que no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Trae a nuestros hijos, a nuestros nietos, a Cristo Jesús, Padre, para gloria de nuestro Señor Jesús. Amén.